sentido, digamos, del análisis de la situación en la que estamos, vamos a tocar el tema de lo que está pasando con el desempleo, ¿no? Hay un 16% de desempleo en este momento, que es una cifra histórica, pero además de eso, si hablamos en millones de pérdidas, sobre todo, como decía Fernando, solo en Lima se han perdido 2,6 millones de puestos de trabajo, más mujeres que hombres lo han perdido, y en ese sentido analizaremos este tema con Daniel Córdoba, ex ministro de la Producción, para ver qué hacer frente a eso. Quizá esa es la primera pregunta y luego, por supuesto, la ronda de preguntas de mis compañeros. Señor Córdoba, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días con todos. Sí, bueno, para entender bien lo que está pasando es importante saber en primer lugar cómo nos agarró esta pandemia, ¿no? Y obviamente qué cosa es lo que ha pasado con el parón inicial y lo que está pasando con este progresivo retorno a la vida normal, ¿no? O la nueva normalidad, como le dicen, ¿no? Nos agarró el COVID con... Se agarró mal parados. Nos agarró con un estado solvente, con un estado con dinero, ¿no? Yeah. Una economía que crecía muy moderadamente, ¿no? Y un estado con dinero, pero con una incapacidad flagrante para ejecutar presupuestos de inversión pública, los servicios públicos de pésima calidad, porque el Estado tiene un problema de gestión muy complicado y también tiene una incapacidad para promover el desarrollo económico desde el inicio del modelo económico. Es decir, no existe en el Perú, como en otros países, entidades que promuevan el desarrollo de la economía, las pymes, etcétera, con la fuerza que hay en otros países. Es por eso que cuando ya entramos al parón y hay un desconcierto total, los mecanismos que el Estado implementa para compensar el parón funcionan muy mal. En primer lugar, reactiva, que es el que estaba hablando ahora, es una idea del Banco Central, no del Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía seguía pensando y las entidades públicas en general siguen pensando igual a pesar de esta tragedia, es decir, no destraban, no simplifican procesos. Viene el Banco Central y pone 30.000 millones sobre la mesa y el asunto ha caminado bien para un segmento pequeño, pero como bien dijo el funcionario del MEF, importante de la economía en términos de la economía formal, ¿no? Pero el problema es que el Perú tiene 70% de economía informal y es probable que con esta caída... Bueno, si algo hemos señalado durante los últimos 4 meses es que sabemos perfectamente cuál es el diagnóstico, señor Córdoba. El problema está que este es un asunto estructural. Es como si yo tuviera una casa de esteras, he guardado plata por 40 años o 30 años y no tengo idea cómo gastar esa plata para poder mejorar mi calidad de vida, o sea, para aterrizar la cosa. Pero sobre ese tema vamos a seguir conversando, por supuesto, para ver cuáles son las sugerencias, porque el diagnóstico está dado, o sea, nos ha desnudado de una manera... evidente esta cuarentena. Sabemos que estamos muy lejos de gestionar, pero ¿qué hacemos para mejorar esta situación en la que estamos el día de hoy, cuando el efecto dominó de la caída de empleos ha sido enorme? Pausa y regresamos. Son las 8:35, estamos entrevistando al economista Daniel Córdoba, quien fue el ministro de la Producción y es el título responsable de las MIPES en el Perú, de la política a favor de las MIPES en el Perú. Señor Córdoba, lo que queríamos comprender de usted es su opinión sobre la manera como se ha implementado Activa 1, los ajustes que se anuncian serán introducidos a Activa 2, ¿y qué le parece a usted que es lo que se debería hacer para restablecer el empleo, sobre todo en las micro y pequeñas empresas? Bueno, lo que se tiene que hacer básicamente, en lo que es Reactiva 1, Reactiva 2 va a ser parecido a Reactiva 1, le va a dar liquidez a un segmento de empresas, a un minoritario, pero importante en términos de el empleo formal. Pero lo más importante, creo yo, para que el Estado impulse el crecimiento económico es reactivar de manera clara y contundente la inversión pública,
las asociaciones público-privadas que están encarpetadas, ya listas para empezar a ejecutarse, pero están siendo evaluadas hace años, ¿no? Programas como las obras por impuestos masificadas y direccionadas, digamos, en consenso con el sector privado, porque la inversión pública es el principal motor, digamos, de la economía sobre el cual el Estado puede directamente intervenir. Y en segundo lugar, tienen que implementarse de manera urgente programas de promoción sectorial, en particular para los sectores más golpeados, que son en particular los relacionados con el turismo, restaurantes, servicios que han quebrado, que muchos de ellos no van lamentablemente a poder resucitar, y en tercer lugar, ya tener, digamos, un poco más de agilidad en esta distribución de los bonos y de los programas de ayuda social, utilizando a las organizaciones, digamos, sociales de barrios, que son las que mejor organizan al sector informal, que es la mayoría del país. Porque con esta pandemia ya no vamos a ser 70% informales, sino probablemente 80%, ¿no? Carlos, tenemos algunos inconvenientes con tu audio, a ver si podemos reconectarnos para que puedas formular la pregunta al economista Córdoba, por favor. A ver. Se escuchó bien, ¿no? Adelante, Carlos. Hola. Sí. Adelante, Carlos. Bien, no, le preguntaba al señor Córdoba, en el análisis que ha hecho respecto a las medidas de promoción para generar más empleo, pero ¿cuáles son las perspectivas que tenemos a su criterio, ¿no?, en estos meses que quedan del año 2020? Porque las proyecciones económicas lamentablemente no son auspiciosas. Bueno, esto es una situación a nivel mundial, pero ¿qué tanto puede influir esto justamente en las políticas de promoción y generación de empleo? Bueno, la situación en primer lugar va a seguir complicada mientras tengamos el virus en el país, y esto tenemos todavía aparentemente para algunos meses, ¿no? Y el próximo solo la vacuna nos inyectaría la confianza necesaria, digamos, para crecer a gran escala. Sí, bueno, yo creo que el nuevo gabinete sí podría hacer unas reformas importantes, ¿no? ¿Cuáles, señor Córdoba? ¿Cuáles reformas? Bueno, cambio en la ley de contratación del Estado para que la inversión pública fluya y no se trabe como está trabada ahora. Reorganización integral de Proinversión para que sea el agente promotor de las asociaciones público-privadas y de la inversión privada en servicios públicos. Sin duda va a tener que fortalecerse COFIDE como ente promotor del Estado. Es un ente que ha estado desperdiciado y que no existe, digamos, en el Perú, realmente un ente de estas características de promoción con una espalda financiera como hay en otros países. Y finalmente, pero que no es menos importante, pero es paralelo, sí, paz política, ¿no? Porque la paz política es en un año electoral que ¿no? En realidad es una situación complicada, difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Y es importantísimo también que el gobierno, con la muñeca política del premier cateriano, pueda sacar adelante los proyectos mineros, por ejemplo, que están lamentablemente desperdiciados. Tenemos empresas con voluntad para invertir, ¿no?, y una oposición que es política, ¿no?, a proyectos que son totalmente sostenibles. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que derribar esas barreras para la inversión, para el crecimiento que existían antes del COVID, ¿no? Y no podemos hacer como si no hubiese pasado nada, ¿no? El Estado tiene que reorganizarse en su parte de promoción económica y el sector privado también tiene que poner de lo suyo, ¿no?, para que la economía se recupere, para que el empleo formal se recupere y salgamos pues de este caos en el que nos ha sumergido la pandemia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su colaboración y sus declaraciones aquí en Ampliación de Noticias. Daniel Córdoba estuvo con nosotros, exministro de la Producción.